¿Cómo están? Reciban ustedes un saludo cordial, darles un buen inicio de clases. Bueno, vamos a continuar con las clases teóricas con el tema de desarrollo psicológico y manejo de conducta de niños en la Clínica Integral Niños, ¿no? Bueno, soy el doctor Alberto Ramírez Paredes. Vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a tratar de dar algunos detalles muy importantes sobre el desarrollo psicológico de un paciente niño y sobre el manejo que nosotros como odontólogos debemos realizar al tratar estos pacientes pediátricos, ¿no? Cuando nosotros hablamos del desarrollo psicológico del niño, hay que entender de que existe bastantes teorías y es un poco complejo tratar de entender el comportamiento o el crecimiento o el desarrollo psicológico que pueda tener una persona. Como entenderemos, una persona es un ser bastante complejo. Por eso ninguna persona es igual a otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Que el desarrollo que vaya a tener cada persona es totalmente diferente y por eso cuando llegan a una edad adulta podemos decir que si bien pueden haber caracteres parecidos, pero son diferentes, ¿no? Nosotros cuando hablamos del desarrollo o del crecimiento, tenemos que entender que primero uno de los que se da en el mayor ámbito es el desarrollo físico, que todos los niños van creciendo, todas las personas van creciendo, ¿no? En un estado normal que hablemos, ¿no? Van aumentando de tamaño, van aumentando la masa corporal, van aumentando infinidad de características físicas que hacen a su desarrollo, a su crecimiento físico. Pero también existe una parte que es el desarrollo psicológico, que si bien no se lo puede percibir eh, mediante nuestros sentidos como el desarrollo físico, también existe un desarrollo psicológico, que es lo que hace que nosotros vayamos a formar nuestro carácter, nuestro temperamento. Tanto el desarrollo físico y el desarrollo psicológico obviamente están normados por el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros puede ser que dos personas puedan alimentarse de la misma manera, hayan crecido en el mismo, de la misma manera y puedan tener casi un desarrollo físico de la misma manera. Y tal vez hayan asistido a colegio, hayan sido formados de la misma manera, pero también el medio ambiente en el que rodean pueden, puede cambiar también el comportamiento que vaya a tener esta persona, este niño. Quiere decir que el desarrollo físico, el desarrollo psicológico está mediado obviamente por el medio ambiente y es lo que va a dar el comportamiento del niño. Es el comportamiento que a nosotros también en algún momento como odontólogos nos va a interesar. Cuando nosotros hablamos del desarrollo físico y el desarrollo psicológico, debemos ir tomando que existen algunas otras características más en cuanto al desarrollo. Podemos dividirla hasta en cuatro áreas, ¿no? Podemos ver en desarrollo motor, que está un poco más relacionado al desarrollo físico, ¿no? El desarrollo motor va desarrollando la parte física, el, el, el área de cómo nosotros o cómo las personas, como los niños de cierta edad, van a tener control sobre su propio cuerpo, ¿no? Por eso el desarrollo motor, de sus capacidades motoras, del movimiento que vayan a tener. Y va teniendo ciertas características, ¿no? Por ejemplo, como están aquí en el gráfico, muestra que los niños a partir del nacimiento, aproximadamente hasta los 2 meses que ponen como un término medio, que el niño ya debería controlar la cabecita, ¿no? Porque cuando lo ponen a un niño generalmente se va hacia atrás, se va y llevando la cabeza, es un poco muy débil, pero ya, cuando ya llega a los 2 meses, algunos un poco más antes, pueden tener la capacidad de estabilizar, de tener fuerza en los músculos del cuello y poder levantar, ¿no? A partir de los 2 a 6 meses, ellos echados mismos pueden tratar de levantarse, apoyarse con las manos y tratar de levantarse. Y así van desarrollando bastantes habilidades motoras que van desarrollándose, ¿no? Que van partiendo desde ya poder pararse, desde poder caminar,
desde poder tener ciertas actividades motoras. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros debemos saber en qué momento y a qué edad más o menos se desarrolla una área motora. Cuando hablamos del área motora tenemos una motilidad gruesa y una motilidad fina, ¿no? Y eso es donde nosotros aprovechamos el momento de la edad. ¿Para qué? Para poder explicar, por ejemplo, técnicas de cepillado, que es muy importante para nosotros, ¿no? Ahí vamos viendo que niños de 2 a 4 años ya pueden manejar o tienen la capacidad de manejar un triciclo, ¿no? Porque sus habilidades motoras están siendo cada vez más perfeccionadas, ¿no? 4 a 6 años ya pueden saltar, pueden participar en juegos con mayor precisión. Eso quiere decir que el área motora gruesa ya está desarrollada. Nos faltará un poco más para el área motora fina, donde nosotros somos más exquisitos, por ejemplo, en el tema del cepillado, ¿no? Otra área que nosotros manejamos eh, es el área sensorial, ¿no? El área, ver cómo el niño va sintiendo, va percibiendo ciertos estímulos que va recibiendo, ¿no? Obviamente, cuando un recién nacido viene al mundo, el desarrollo de la vista todavía no está bien o en su totalidad marcado, ¿no? Ellos reconocen el sonido, ¿no? Por los papás aplauden, ríen, cantan y el niño voltea a ese lado, ¿no? La sonajera es muy común en nuestro medio que hacen que el niño vaya a realizar, ¿no? A veces el niño llora, está llorando y puede reconocer el sonido de la mamá para poder calmarse. ¿No? Las expectativas sensoriales, el chupón, el tema del juego, que va desarrollándose y va a tener diferentes actividades, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante para nosotros, que también es un área muy, muy importante. También podemos hablar del área del lenguaje, el área del lenguaje donde el niño, si bien con tanto estímulo, estamos hablando de niños que no tienen ningún tipo de alteración, algún tipo de limitación, van escuchando los sonidos y van repitiendo, van a hablar, van a sentir, van a emitir algún tipo de sonidos, van a poder hablar, van a poder a cierta edad, van a poder emitir algunas ciertas sílabas, algún cierto fonema, empezando a tratar de ir hablando, ¿no? Entonces, son estos desarrollos que nosotros debemos tener la capacidad de poder reconocerlos y obviamente poder entenderlos. ¿En qué momento, en qué edad se da, no? Por ejemplo, aquí tenemos pacientes de 4 a 6 años donde el niño es bastante curioso. Pregunta el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Entonces, son momentos en los otros que nosotros debemos conocer estas características de estos pacientes o de estos niños que están en su desarrollo y podemos ir respondiendo, pero actuando de una manera eh, muy segura sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces también tenemos que ir hablando, ¿no? Y es así donde nosotros vamos teniendo bastantes características a diferentes edades que el niño va teniendo, ¿no? Esto hace que el desarrollo emocional o el desarrollo afectivo también esté muy desarrollado con el desarrollo cognitivo, ¿no? Las emociones, el desarrollo afectivo, lo que el niño va sintiendo, cómo el niño es apreciado, pero también tiene que ver tiene una gran importancia con el desarrollo cognitivo, el cómo aprende, ¿no? Cómo el niño es capaz de aprender, ¿no? Cómo va aprendiendo las diferentes etapas, ¿no? Primero aprenderá, puede ser aprender a comer, puede aprender a ir al baño, puede aprender a leer, va aprendiendo diferentes características que le va a servir en el transcurso de su vida, especialmente en estos primeros años. Entonces, es muy importante el desarrollo emocional que va unido juntamente con el desarrollo afectivo, el desarrollo cognitivo, el cómo aprende, y obviamente que todo esto está relacionado con el desarrollo. Entonces, estas tres características hacen que mi niño vaya a tener un cierto comportamiento, como lo habíamos dicho. Pero todo esto también puede ser mediado por el, por el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos que tener en
¿no? Entonces son procesos, la emoción, cuando nosotros hablamos de la emoción, podemos decir que son reacciones subjetivas, ¿no? Que no se las pueden ver tal vez en algunos casos, en algunas personas, estas emociones a ciertas experiencias. Generalmente cuando hablamos de niños, no son tan subjetivas. Esto de emoción es un concepto general donde dice, no son reacciones subjetivas a ciertas experiencias. Menciona la teoría que cuanto más niños más pequeños son, los sentimientos, las expresiones que tienen, las emociones o tal vez hasta los sentimientos que tiene el niño están a flor de piel, o sea que es bien fácil interpretarlos. En cambio, ya una persona adulta, por ahí le dicen siente algo, tiene alguna reacción de emoción, se aguanta. Entonces, es bien difícil observarlo, a diferencia de los niños. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Por ejemplo, este cuadro es muy interesante porque nos dice que hay reacciones primarias, o sea, las cuales reacciona de manera eh, innata a estas experiencias primarias, ¿no? Por ejemplo, la alegría, la tristeza, el disgusto aparecen a los 3 meses, me mencionan, ¿no? Es muy interesante si a algo le agrada al niño, algún sonido, algún sabor en especial, algún, hasta algún familiar, el sonido de la voz de un familiar, ya le puede traer cierta alegría, tal vez cierto enojo, tal vez cierto enfado, ¿no? Van desarrollándose a diferentes edades, ¿no? Si ustedes lo observan. En cambio, por decirles, estas emociones de autoconciencia, quiere decir que el niño puede tratar de autocontenerse, ya va apareciendo la envidia. Si bien no de una manera total, de una manera completa, van apareciendo, ¿no? La vergüenza, no tenemos que ir entendiendo, son emociones que en algún momento los odontólogos también podemos utilizar y obviamente eh, no llegar a algunas emociones que me van a poder impedir el tratamiento, ¿no? La timidez, 2 años y medio ya van apareciendo, mire, el sentimiento de culpa que pueda tener el niño, ¿no? ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos abordar con el niño esas emociones que vayan a tener, ¿no? Entonces, las emociones podemos decir que son procesos mediante los cuales los factores genéticos y ambientales, obviamente, van a interactuar y van a modelar el comportamiento del niño. Eso me dice el desarrollo emocional, ¿no? ¿Qué es el temperamento? El temperamento es el carácter, como habíamos dicho, ¿no? La personalidad son los rasgos que van a diferenciar a una persona de otra persona, a un niño de otro niño, ¿no? Entonces eso me va mencionando. Cuando nosotros hablamos del desarrollo emocional, generalmente tocamos, por ejemplo, uno de los dos autores más desarrollados o que han profundizado en el desarrollo emocional, en la teoría psicodinámica, tenemos a Sigmund Freud y a Erickson, ¿no? El primero ha desarrollado mucho lo que tiene que ver con el tema psicosexual. Según Freud, él estaba basado sobre que las personas, en este caso los niños, trataban de conocer el mundo bajo experiencias y lo traducía mucho a lo que es el placer, ¿no? Por ejemplo, había, ¿cómo conocen los niños? Todos llevándose a la boca, ¿no? Por eso hay un niño supuestamente agarra y lleva a la boca. ¿Por qué? Por conocer, porque mediante la boca está tratando de conocer, entonces está tratando de satisfacer un deseo de conocimiento. A él, según este autor, va desarrollado mucho, por eso lo tenía la etapa o el desarrollo psicosexual, ¿no? Basado en diferentes etapas, la etapa bucal, la etapa anal, la etapa fálica, que lo va tocando Sigmund Freud. Eh, y Erickson, basado casi con la misma teoría, sin tener tanta llegada como el tema sexual, va desarrollando, hace un desarrollo psicoemocional sobre que el niño va experimentando y va atravesando ciertas fases de acuerdo a estas emociones que estamos viendo, ¿no? Es decir, que esta teoría psicodinámica es una conducta motivada por impulso, el placer, la angustia y la frustración como ejemplos, ¿no? Que el niño va buscando y va repitiendo y va tratando de satisfacer o de tener esos impulsos para satisfacer el placer, la angustia y la frustración, podemos decir, o para tratar de limitar eh, algunas emociones que vaya a tener.
Aquí está lo que habíamos dicho del desarrollo emocional. Son procesos mediante los cuales los factores genéticos y ambientales interactúan y moderan el comportamiento del niño. El temperamento es el carácter que tiene el niño. La personalidad son los rasgos que diferencian a una persona o a un niño de otro niño, ¿no? Ahí está abarcada una teoría que se menciona que es la teoría del apego, ¿no? Que hay diferentes, el apego seguro, el apego inseguro, hay cuatro fases de la teoría del apego, donde mencionan cómo un niño es tan apegado y tiene seguridad cuando va creciendo, ¿no? En cuanto un niño ha tenido un apego seguro, ha tenido una conducta muy buena de los padres, el niño tiene la capacidad de poder separarse de los papás en este caso. Si cuando ha tenido un tipo de apego inseguro, ¿no? Que el niño no se quiere separar del papá, que no se quiere separar de la mamá, que constantemente llora y tiene una serie de circunstancias, este punto hace que este niño sea una persona insegura también, que no se pueda separar, como dicen en edades muy pequeñas, 3, 4, 5 años, y puede llegar hasta el tema de inseguridad con su propia persona, ya cuando sea un adolescente o ya sea una persona adulta, ¿no? En algunos momentos, en algunas teorías me menciona que estas personas con apego inseguro son aquellas personas que ahora que tenemos ese contexto, ha crecido muy recientemente, el tema de las personas tóxicas, ¿no? Que desconfían de todo. Cuando hablamos ahora del desarrollo cognitivo, de cómo aprendemos, ahí viene el tema de las teorías del aprendizaje, cómo nosotros vamos a aprender. Y ahí estos dos autores, los Skinner y Sears, van realizando y van proponiendo ciertas teorías. Y en resumen, para tratar de hacerlo un poco más entendible, Skinner menciona lo que se conoce con el nombre de acondicionamiento. Acondicionar a las personas. ¿Cómo yo les acondiciono? Mediante, puede ser en algunos, mediante refuerzos o mediante premios o mediante castigos, pero yo voy acondicionando de alguna manera, ¿no? Para que una persona me pueda saludar, por decirles, o un grupo de personas que me puedan saludar, yo voy entrando y todos los días les digo buenos días, buenos días, buenos días. Ese grupo nunca me saludaba o nunca saludaba, pero tanto yo saludar y darles un estímulo, algo que les haga que me respondan, yo estoy acondicionando, ¿no? Sears básicamente dice casi lo mismo, pero él lo va relacionando con lo social, ya no con una sola persona, sino con el entorno social, para que sea catalogado, ya sea por el bien o por el mal, por el buen comportamiento, por el mal comportamiento, pero es relacionado a lo social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo resumimos, estos dos autores proponen el estímulo y respuesta. El estímulo, Skinner, más personal. En cambio, Sears lo menciona una respuesta o un estímulo social de varias personas, ¿no? También podemos hablar de la teoría cognitiva de Piaget, de Jean Piaget, que es una de las teorías que más profundizadas o mejor relacionadas, más estudiadas, y se ha podido llegar a tal vez a comprobar que sí tiene ciertas características que se asemejan mucho a la realidad, ¿no? Porque, como su nombre los dice, son teorías, ¿no? Esta la teoría cognitiva de Jean Piaget menciona que la persona adquiere y utiliza el conocimiento pensamiento, es decir, el conocimiento que él ha aprendido mediante las ideas, mediante el pensamiento que esa persona tiene, para poder adaptarse y responder según el grado de desarrollo. Y esta teoría de Piaget no solo es para los niños, sino también para hasta las personas adultas, ¿no? Hay bastante material en cuanto a esto, ¿no? Este autor, este autor ha dividido al, a estas fases de grado de desarrollo para poderlas estudiar y para poderlas promover. Las ha dividido primero en una etapa motosensorial, una etapa preoperatoria, una fase de operaciones concretas y una fase de operaciones formales. Entonces va dividiendo este autor en estas etapas.
Por ejemplo, la motosensorial menciona. La etapa motosensorial, desde el nacimiento, generalmente hasta casi los 2 años aproximadamente, donde el niño primero va respondiendo a estímulos, como lo habíamos mencionado, ¿no? Uno aprende mediante estímulos. Esos estímulos pueden ser motores y obviamente sensoriales. O sea, primero siente y reacciona. El estímulo es sentir y la respuesta es motora, ¿no? Desde muy pequeños, ¿no? Hay el reflejo plantar, también hay el reflejo palmar. Cuando a un niño tú le sujetas, le pones el dedo acá, sí, generalmente trata de apretarse, ¿no? Hay algunos niños que siempre están apretando bebés recién nacidos. Es un reflejo, ¿no? Que les van realizando, ¿no? Son respuestas motosensoriales. La etapa preoperatoria, que es el inicio de las operaciones mentales, ¿no? A partir de los 2 años, ya un poco más concretas. El inicio de las operaciones mentales, donde el niño ya va teniendo planes, donde va teniendo estrategias. Esto quiere decir que la imaginación en este periodo es sumamente marcado, ¿no? Como lo ven en la imagen, el niño está jugando, porque él ya ha visto, ¿no? Ha visto que hay autos en la calle, ya ha visto que hay autos en la tele, y el niño empieza a jugar. Se imagina, ¿no? Entonces va teniendo operaciones mentales, va planificando cómo caminan los autos, cómo va jugando, y va haciendo estrategias, cómo los voy a poner, los voy a poner por tamaño, los pone por colores, pero ya tiene estrategias de lo que él está visualizando, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, está basado entre los 2 a 6 años. Etapas muy importantes para nosotros, ¿no? En esta etapa motosensorial nosotros podemos llegar a hacer atención odontológica, seguramente en el tema correspondiente lo vamos a ver, pero en el tema preoperatorio también, o sea, en esta fase preoperatoria de 2 a 6 es donde generalmente a nosotros nos llegan los pacientes. Pacientes de 3, 4, 5, 6 años son donde nosotros los vamos a tener su primer contacto. Quiere decir que debemos conocer cuáles son las respuestas, estos planes que tienen, la imaginación que tienen, ¿no? Nosotros podemos ver el sillón de una manera tan acostumbrada, tan rutinaria que la tenemos, pero los niños lo ven de otra manera. ¿Por qué? Porque están realizando planes, se están imaginando, tienen estrategias de cómo poder realizar. Entonces, ellos ya van planificando, ¿no? Tenemos que tener la capacidad y entender de que ellos ya tienen una forma de pensar. El otro periodo es el de las operaciones concretas, donde hay un aumento de operaciones. En este caso hay el simbolismo, ¿no? Y la imaginación, pero una imaginación diferente a esta etapa, ¿no? Es otro tipo de imaginación. Van imaginándose hacia el futuro, tratando de prever, tratando de planificar, deteniendo consecuencias. Esta etapa va de entre los 7 años y los 12 años, ¿no? Donde ya los niños ya tienen la capacidad de poder realizar operaciones completas. Entonces tenemos que tener nosotros muy en cuenta eso, ¿no? De que ellos sí pueden entendernos, de que ellos sí pueden comprendernos, de que ellos tienen la capacidad de poder responder a lo que nosotros les vayamos a decir, ¿no? El saber es el cómo. Tienen mucha relación a los simbolismos. A veces en esta edad, entre los 7, 8, 9, 10 años, hay que ponerse a su nivel, hay que tratar de hablarles como ellos hablan en el medio ambiente que les rodea, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Puede ser que yo haya crecido, yo como odontólogo, yo persona ya adulta que esté hablando con un niño de 9, 10 años, yo trate de hablar de alguna manera o trate de generar según el crecimiento que he tenido. Pero ahora los niños de esa edad tienen otra forma de comunicación, ¿no? Otra forma de simbolismo. Nosotros no les podemos decir, ¿sabes qué? Me vas a llamar, me vas a escribir un mensaje de texto, un SMS, ¿no? Ellos tal vez estén acostumbrados a escribir de una manera, a tener ciertas características, ciertos simbolismos, cierta forma de comportarse que las hacen que puedan respondernos hacia nosotros. Y la última fase es el tema de las operaciones formales, ¿no? Donde en este periodo una de las características es que estas personas que ya van de los 12 años hasta la edad adulta, donde estas personas pueden dar soluciones a los diferentes problemas que se les vayan a presentar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros es una forma de comunicación que debemos tener, ¿no? Y de cómo van a aprender, cómo podemos utilizar, qué es lo que nosotros queremos, que aprendan.
En esta época va a ser un poco difícil, ¿no? El que vayan a aprender. En esta ya podemos desarrollar la imaginación, el cepillo de dientes, ponerle colores, el dinosaurio en el cepillito de dientes, cómo va a lavar, hacerles imaginaciones. En las operaciones concretas, el simbolismo que nosotros vayamos a utilizar, el recurrir a las operaciones concretas, a las respuestas que nos van a dar sobre la higiene oral, por decirles, vamos a poder responder. El tema de las operaciones formales, si ellos tienen un problema de ortodoncia, si ellos tienen un problema periodontal, si ellos tienen caries, tienen algún tipo de alteración bucodental, ellos, si nosotros les planteamos cuál es el problema, ellos mismos van a dar la solución, ¿no? Entonces, tenemos que poder recurrir ciertas características de cómo vamos a poder realizar, ¿no? Por eso es bien importante, ¿no? Conocer algunas características generales que los niños tienen a diferentes edades y que nos sirven a nosotros los odontólogos para poder realizar algún tipo de tratamiento, ¿no? Si nosotros nos salimos un poquito de ese marco, podemos ir mencionando para qué me sirve, ¿no? He aprendido de las teorías cognitivas, de cómo aprenden los niños, de la teoría emocional, ¿no? ¿Para qué nos sirven? El desarrollo motor. Estas tres áreas están sumamente relacionados a nuestro quehacer cotidiano con un paciente pediátrico. ¿Para qué nos servirá? ¿A qué edad tendrá la capacidad de poder agarrar y cepillarse adecuadamente los dientes? Es sumamente importante para nosotros. Yo no le puedo decir a un niño de 4 años, de 5 años, te voy a enseñar la técnica de Bas, la técnica de Stillman. No les puedo tratar de, ¿no? Vas a agarrar el cepillo con una angulación de 45 grados apoyada sobre el eje mayor de las piezas dentarias. No puedo porque no me va a entender. Entonces, en mi desarrollo motor, el desarrollo cognitivo es diferente a cada edad. Entonces yo tengo que tener cierto conocimiento. Es verdad que los formadores, los docentes, los profesores que pasan más tiempo con los niños, profesores de escuela, están más conscientes de todo este conocimiento. Pero tenemos que entender que esos tres factores interfieren mucho en la consulta odontológica. El desarrollo cognitivo, cómo aprenden, el desarrollo emocional, cómo nosotros vamos a tratar y cómo trata la sociedad del medio ambiente a estas personas. Y obviamente el desarrollo motor. Debemos saber cuándo y qué características tienen a diferentes edades, ¿no? Por eso es que, como les decía, debemos tener el conocimiento de características generales, comunes, que podemos decirles, que tienen los niños a diferentes edades. Por ejemplo, generalmente se da esta división, y le vamos a tratar de dar estas divisiones, ¿no? Paciente desde recién nacido hasta los 2 años, ¿no? El desarrollo de las actividades motoras están en constante crecimiento, ¿no? Hay teorías que dicen que un niño tiene la capacidad de aprender lo máximo hasta los 4 o 6 años, ¿no? Hay bastante discusión de cómo aprenden y en qué momento enseñar a los niños, ¿no? Pero las actividades motoras están en constante crecimiento. El poder levantar el cuello, el gatear, el caminar, sumamente importantes para el desarrollo motor que están realizando, ¿no? Produce sonidos, produce gestos, reacciona. Si yo voy a atender a un niño de 1 año o por lo menos revisar la cavidad bucal de un niño, ya tengo que entender cómo producen los sonidos, qué respuestas tienen a los gestos que le vayan a realizar, la capacidad de poder reaccionar, ¿no? Miren esta imagen, qué gesto, qué emoción creen que tenga. Entonces, ya me puede decir. Niños, año y medio, a los 2 años, aprenden a decir no. No, ya es no. Se tapan la boca, reaccionan, se hacen a un lado. Tienen diferentes formas de decir. No simplemente es no, sino que es el rechazo a lo que ellos no les agrada, a las emociones que a ellos no les agradan. Control de esfínteres, ¿no? A partir de los 2 años. Entonces, yo si veo un paciente de 4 o 5 años que no tiene control de esfínteres, algo está pasando, porque yo en teoría sé que hasta los 2 años, a partir de los 2 hasta los 2 años, ellos ya pueden ir. Entonces, ¿qué estará fallando ahí? El desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo. Entonces, tengo que entender eso. Identificar voces.
¿no? Es sumamente, eso desde casi la semana del nacimiento va reconociendo la voz. Incluso dice que, bueno, mencionan que hay teorías, bastantes teorías, que el niño es capaz de reconocer hasta el latido de la mamá, ¿no? Cuando el niño nace, le ponen en el pecho de la mamá después de dar a luz para que el niño sale llorando o está llorando y le ponen en el pecho de la mamá. ¿Para qué? Para que escuche esa frecuencia cardíaca que tiene la mamá y pueda tratar de calmarse, ¿no? Entonces ya van a escuchar. Eh, También reconocen ya al año y medio, ya están casi bien marcados y reconocen que el beso es una expresión de afecto. En nuestra teoría menciona que no debe ir las ventanas de inefectividad, el contagio que puedan tener, sí, pero el niño ya es capaz de reconocer expresiones de afecto. Una sonrisa, una sonrisa, un gesto, el beso, ya reconoce la capacidad de afecto que pueda tener, ¿no? Niños de entre los 2 a 4 años. Un niño de 2 a 4 años, ¿qué características va a tener? Un niño de 2 a 4 años, como menciona, generalmente ya el niño en estas edades lo que va a realizar es aprende, primero, a, a tener y escuchar órdenes claras, ¿no? También hay un aumento del desarrollo motor, obviamente, ya los niños pueden sentarse, pueden empezar a caminar, incluso a correr. En este periodo se menciona, ¿no? Por los pediatras, por personas que manejan o que estudian niños, el comportamiento de los niños, que aparecen generalmente en la mayor parte, lo conocen con el nombre de los terribles dos, ¿no? Dos. Y se vuelve a repetir a los 12 años, dicen, ¿no? Esos berrinches que tienen los niños. Bastante respondones, en este caso con una respuesta motora bastante fuerte, ¿no? Pero una vez que pasan los 2 años y si nosotros hemos controlado, los papás han controlado bien este periodo, el niño tiene la capacidad de aprender a tolerar, ¿no? Aprender a tolerar, aprende a tolerar y esperar periodos cortos, ¿no? Pacientes de 3 años, 4 años, ¿qué me dicen de esta edad? Que el niño puede sentarse en el sillón, va a poder sentarse en el sillón y va a poder esperar tiempos cortos, ¿no? Para poder hacer una revisión. Si tiene una lesión cariosa, yo puedo tratar de retirar de las piezas dentarias y poder hacer colocar algún tipo de material provisorio. Tiene la capacidad, ¿no? En este periodo, hasta los 4 años aproximadamente, uno de las negativas que nosotros tenemos como odontólogos es la dificultad de establecer relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los niños de esta edad solo están con los papás, con la papá, mamá, si tiene hermanos, con los hermanos, a veces con los abuelos, tíos o personas muy cercanas, que sí que su mundo, su entorno social es muy corto, es muy pequeño. Esto quiere decir que no tienen la capacidad de relacionarse, ¿no? Como les decía, si ese apego ha sido un poco mal dirigido, no son capaces de entablar conversaciones o relaciones con otras personas, ¿no? A los 4 años, una característica que pasa, al igual que los 2 años, los terribles dos, el, hay aparecer lo que es a imitar, el yo también, ¿no? Alguien puede estar agarrando el celular, él quiere empezar a leer. 3 años ya, algunos más antes quieren leer. Alguien está leyendo un libro que sería lo ideal, ¿no? El niño también agarra el libro. Eso es muy interesante. A los 4 años, como los habíamos dicho, aumenta la capacidad de poder relacionarse. Ya tiene esa capacidad, va entendiendo un poco más. Y si ese apego ha sido bien dirigido, va a poder aceptar la separación de los padres, ¿no? Si alguien viene, algún familiar, algún tío, algún amigo, sale a comprar algo la mamá con el niño, con la niña, tiene la capacidad de relacionarse con otra persona, ¿no? Sumamente importantes. ¿Qué sugerencia nosotros podemos dar en pacientes de esta edad, ¿no? Por ejemplo,
como hemos dicho, como la poca capacidad o el corto tiempo que ellos tienen para quedarse quietos, si vale el término, los tratamientos tienen que ser simples y rápidos, ¿no? Sumamente rápidos, muy importante. Evitar situaciones donde el niño pueda aprovechar y hacerse dueño de la situación, ¿no? Porque ellos quieren imitar, quieren el espejo, quieren hacer todo lo que el odontólogo está haciendo. En algunos casos se le podrá proporcionar como sugerencia, por ejemplo, como ejemplo, podemos tener ahí los espejos bucales, pero de plástico, que se le pueda dar al niño para que él también pueda hacer. Pero también tiene que entender de que al relacionarse con nosotros, tiene que dejarnos trabajar, ¿no? En este caso, nuestras órdenes tienen que ser sumamente sencillas. No puedo tratar de explicar cosas que el niño no me vaya a entender, ¿no? Como al rato les mencionaba el cepillo a 45 grados, ¿no? No les voy a tratar de hablar, este es un óxido de zinc y eugenol, este es un ionómero de vidrio, no me va a entender, tiene que ser unas órdenes claras. Si la mamá usa cremita, bueno, será por cremita, nosotros vayamos al color. ¿Cómo va relacionándose, va teniendo esa capacidad de relacionarse a los 3, 4 años? Elogiar las acciones positivas. La sonrisa de la persona que vaya a atender niños es sumamente importante, ¿no? Entonces son algunas características que yo pueda tener. Pacientes entre los 4 a 6 años. ¿Qué me dicen pacientes ya en esta edad? ¿No? Pacientes de los 4 a 6 años. Eh, ¿Qué características van a tener? Hay muy poca paciencia, ¿no? Eh, si bien ya han aprendido, ya han tenido la capacidad de poder estar un poco quietos, hay muy poca paciencia, ¿no? Tienen muy poca paciencia. Entonces, nuestros tratamientos deben ser rápidos. Pero también tenemos que entender que el niño tiene la capacidad de razonar. O sea, si nosotros le explicamos bien, le tratamos de decir, por ejemplo, esa técnica que nosotros conocemos mucho, que la estandarizan mucho, es el decir, mostrar, hacer, ellos tienen la capacidad de razonar. ¿Sí? Responde muy bien a los elogios, ¿no? ¿Por qué responde muy bien a los elogios? Ya han pasado ese periodo de 4 años. 4 años pre-kinder, 5 años kinder y 6 años primero de primaria. Es decir, que el entorno social cada vez va aumentando más. Y en la mayor parte de los colegios y en la mayor parte de la sociedad todo es competitivo. Entonces ellos buscan la aprobación. ¿No? La aprobación de la mamá, la aprobación del papá, la aprobación de los tíos, la aprobación de los amigos, la aprobación de la profesora, del profesor. Entonces van buscando el tema de aprobación. Entonces responden muy bien a los elogios, ¿no? Entonces tenemos que conocer eso. Las preguntas que ellos están preguntando constantemente porque están adquiriendo bastante conocimiento, el tema de kinder, el tema de primero de primaria, están adquiriendo bastantes conocimientos que tal vez antes no los han adquirido, ¿no? Por los niños llegan a la casa, el profesor me ha dicho, mi profesora me ha dicho que esto es así, que se puede realizar esto, que hay que hacer esto, que van aprendiendo muchas cosas. Entonces, si el niño ha tenido un buen manejo del apego, hay mucha pregunta. ¿Cómo? El por qué, ¿no? Entonces son preguntas que bastante los niños hacen. Y si nosotros vamos respondiendo, siempre nos van a preguntar, ¿no? Y la van asociando al tema del aprendizaje. Si ellos preguntan, van a interrumpir el tratamiento, están aprendiendo que si ellos preguntan, el tratamiento se va a interrumpir. Entonces también nos sirve. Aquí a los niños generalmente a partir de los 6 años en especial ya tienen bastante independencia. En teoría deberían tener bastante independencia, ¿no? Por el conocimiento. 4 años, el prekinder, están casi 2 horas en el prekinder, ya por lo menos han conocido a la profesora, en kinder tal vez han conocido a la profesora, a una auxiliar, y han empezado a tener amigos, ¿no? En cambio, en primer de primaria tienen profesor de educación física, tienen una profesora, la directora, a la clase, a la señora que ven tal, a sus amigos, a sus amigas, ¿entiendes? Tienen cierta capacidad de independencia. ¿Cuál es la sugerencia de tratamiento que yo debería tener o qué medidas como odontólogo me tocarían tocar en este momento? La firmeza en el trato, ¿no? Porque si yo voy teniendo miedo, voy tratando de dudar sobre lo que yo tengo que realizar, sobre mis conocimientos, no voy a poder realizarlo. Como les digo, el niño ahí es un constante, el cómo, el por qué.
Entonces, si yo voy respondiendo esto y no tengo firmeza en lo que tengo que realizar, no lo voy a poder realizar. Muy bien, te voy a responder, pero me haces las preguntas cuando yo te termine de hacer el tratamiento. Porque ellos ya pueden razonar, porque ellos están en la escuela, pueden aprender. Obviamente uno de los temas es no herir los sentimientos, no ser muy torpes o no deberíamos ser torpes, ¿no? Ahí viene lo que se dice, no trata al niño como si, como quisieras que le traten a tu hijito, a tu hermanita, o tal vez si te acuerdas, cómo te hubiesen tratado, cómo te hubiesen gustado que traten a ti a esa edad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, firmeza en el trato, elogiar las acciones, ¿no? Obviamente, no herir los sentimientos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha conciencia sobre eso. ¿Qué más? Los niños de 6 a 8 años, ¿no? En niños de 6 a 8 años, ya un poco más adultos, ¿qué nos menciona? Hay un cambio de humor bastante rápido, ¿no? Que aunque esto se asocia, hay algunos autores mencionan que estos cambios de humor son bastante marcados entre los 4 o 5 años, pero se hace más evidente en esta edad, ¿no? Puedes encontrar niños de 6 años que tal vez se hayan caído, hayan estado jugando y de pronto se caen y se lastiman, hasta pueden tener una erosión, una rasguñadura, como nosotros la conocemos, hasta puede haber un poco de sangre, pero los niños pueden estar riendo, han sentido ese dolor pero inmediatamente pueden reírse. Ese cambio de humor es sumamente rápido, ¿no? Entonces, eso también es para aprovechar nosotros. Debemos saber si nosotros hemos lastimado, ese mismo momento tenemos que tomar algún tipo de acción para que el niño cambie su emoción, ¿no? Cambie su humor. No acepta los castigos, no son muy bien aceptados los castigos. Ya va desarrollando que no le gustan los castigos, no le gusta ser castigado, ¿no? Obviamente ni los castigos ni los regaños, ¿no? Generalmente busca la aprobación. Y para buscar la aprobación, uno de lo que más se tiene comúnmente es que trata de cooperar, trata de ayudar, ¿no? Si ustedes ven a los pacientes en la clínica y si los están tratando, los niños son los que a veces les ayudan a recoger, si se cae algo, ellos tratan de alzar, sus campos se los doblan, entonces tratan de cooperar, perdón. ¿Por qué? Porque están buscando la cooperación. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar la ayuda del niño, hacerle parte de la situación, ¿no? Entonces, es muy importante eso. También ya 8 años ya van apareciendo sentimientos de que los padres son un poco injustos, ¿no? Que los quieren más a ciertas personas, al hermanito o a la hermanita, al mayor o al menor les da más preferencia, o al niño o al otro niño, o no se los compran lo que ellos quieren. Entonces ya va a haber un cierto sentimiento de que los padres son injustos, ¿no? Entonces hay esas características, ¿no? ¿Qué sugerencias podemos tomar o qué características podemos nosotros desarrollar en pacientes de esta edad como odontólogos? El niño generalmente se muestra con miedo, pero a esta edad, por el cambio de humor que tiene, ese miedo hace que responda de una manera agresiva, ¿no? Cierre la boca, trate de taparse, ¿no? Entonces, a veces puede reaccionar de manera agresiva. Entonces, lo que nosotros necesitamos desarrollar es el tema de comprensión, ¿no? Tratar de comprender todos esos sentimientos que tiene. Obviamente las explicaciones tienen que ser detalladas, lo más simples posible, siempre simple, lo más simple posible, ¿no? Obviamente el tema de los elogios, ¿no? El reforzar positivamente, estímulos, respuesta, lo que habíamos mencionado a ciertas características, ¿no? Cada acción positiva que tenga, una respuesta positiva, ¿no? Tratar de elogiar ajustar, tenemos que ajustar nuestra actitud y nuestro lenguaje al nivel intelectual que ellos tengan, ¿no? Y no solamente al desarrollo cognitivo, el aprendizaje que ellos tienen, habíamos dicho que todo eso está desarrollado también por el medio ambiente, ¿no? Entonces, no va a ser un niño de 7 años y 6 meses, va a responder al otro niño de 7 años y 6 meses de la misma edad, ¿no? Entonces, tenemos que ajustarnos nosotros, nuestra actitud y el lenguaje que vayamos a tocar con cada niño. Por eso las visitas previas son muy importantes para ver con qué tipo de niño estoy relacionándome o tratando de relacionar. Entonces tengo que tener mucho en cuenta. Pacientes de 9 a 11 años ya, obviamente más grandecitos, que tienen un mejor desarrollo. El tema de la independencia está más sumamente marcado, ¿no? Ahí
El tema de la amistad se ha desarrollado. Ellos le toman más importancia a las amistades que ellos tienen, ¿no? Y eso también debemos tratar de utilizar, ¿no? El tipo de técnica de manejo de conducta que vayamos a tener es muy importante, ¿no? Generalmente los niños de esta edad son rebeldes por naturaleza, siempre tratan de buscar una respuesta alternativa, ¿no? Entonces rebelde a la autoridad, pero si uno le explica, detalla y le habla y llega con buenas razones, el niño o la niña acepta al final el tratamiento, ¿no? Entonces, por esas mismas características, el niño ya empieza a tener un conciencia sobre lo moral, es decir, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo, sobre la justicia, ¿no? Entonces, ellos ya tienen, entonces debemos saber utilizar ese tema. Esto es bueno, esto es malo para ti, esto es bueno para ti. La mamá, el papá te quieren hacer curar tus dientes, eso es bueno. Entonces, ellos ya entienden eso. Entonces, debemos nosotros enfocarnos en esas características. Toman más importancia ya, especialmente más las damas ya llegaron 10, 11 años, sobre la higiene corporal, o sea, la, la percepción que ellos mismos tienen sobre sí, sobre cómo se ven. Entonces, obviamente no le vamos a decir, tus dientes se ven feos, ¿no? Porque le vamos a bajar su autoestima, van a reaccionar de una manera muy negativa, pero debemos saber aprovechar eso y tratar de ajustarnos y escoger bien las palabras para que el niño pueda colaborarnos y aceptar el tratamiento. ¿Cuál es la sugerencia de tratamiento que nosotros debemos realizar? Debemos incluir al niño sobre la responsabilidad de su conducta, sobre higiene oral, sobre la situación odontológica, cómo reacciona, qué es lo que pueda acarrear si ese niño o niña no se deja tratar los dientes. Obviamente, uno de los puntos bien importantes, como habíamos mencionado, es el evitar críticas. No, tenemos, no podemos decirle, no tenemos que hacerle críticas al niño, ¿no? Obviamente es preferible ser su amigo a que ser autoritario. Entonces nosotros debemos tener esa característica de evitar críticas y la autoridad, ser muy autoritarios con ellos, ¿no? Hacerle notar, uno de los aspectos más importantes, hacerle notar que como él ya conoce el tema de justicia, hacerle notar que lo que nosotros estamos realizando es un tema de justicia con ellos, tratando de ser justos con ellos, ¿no? Y obviamente aprovechando ahí el tema sobre su higiene personal, sobre su presencia, la motivación sobre los buenos hábitos, sumamente importante. Cómo los vayamos a hablar, entablar ese tipo de conversación, es sumamente importante. Niños de 12 años, ¿no? En estos niños de 12 años hasta la adolescencia, generalmente ya hay una necesidad sentimental, y ahí aparecen en algunos más, en algunos un poco después, la necesidad sentimental que ellos vayan a tener, ¿no? Lo que Freud decía, ¿no? Y hay una satisfacción sexual que vayan a realizar, ¿no? Y a los cambios hormonales en las temas de las damas, especialmente está cambiando mucho, se retrasa un poco en los varones, ¿no? Obviamente ese tema de las hormonas hace que los niños generalmente sean rebeldes. Se había dicho que generalmente a los 2 años aparecen esos terribles dos, pero a los 12 también aparece otra vez. Bueno, pero y en este tema, con el tema de la adolescencia, ¿no? La rebeldía, el rechazo a lo establecido, a las normas, a las reglas establecidas, pero busca una forma de poder realizar ciertas actividades, ¿no? eh, ya aparece el tema del narcisismo, ¿no? Que ellos solo se ven a ellos mismos, no les importa mucho lo demás, en algunos aspectos. El tema de la timidez por el tema de la presencia, cómo se sienten ellos, sobre su seguridad, tiene mucho que ver el tema de la timidez. Son bastante tímidos, son más tímidos que un niño de 8 años. Un niño de 11, 12 años es más tímido que un niño de 8, 9 años, de 8 años, por decirlo así, pero sí buscan el tema de la estimación, entonces hay que darles cariño, hay que entenderlos para poder hacerlo, ¿no? Hay que aplaudir la originalidad que ellos buscan, que ellos tienen, ¿no? Si bien están buscando la aprobación y tratan de comportarse de la misma manera que los otros niños, pero ellos también sienten que tienen cierta originalidad. Entonces, tenemos que aplaudir su originalidad.
Ellos están en una búsqueda constante de su identidad, de cómo son, de quiénes son. Entonces debemos aprovechar eso. Eh, si bien están buscando su identidad propia, tienen mucho temor también a ser etiquetados diferentes, a ser rechazados socialmente, como lo habíamos mencionado en un principio, ¿no? Todo esto tiene que ver mucho con el tema de la preocupación física de cómo se ven ellos, ¿no? Entonces, como entenderán, los niños van atravesando diferentes etapas en cuanto a la edad y estas son algunas características que nosotros que debemos conocer en cuanto a la forma de comportamiento, lo cognitivo, lo emocional y lo motor, para poder entablar un poco de relación con ellos y tomar ciertas actitudes en diferentes periodos o etapas de su crecimiento. Entonces, es muy importante para nosotros aprender a que el niño diga no, ¿no? Que el niño diga no, hay que tratarlos con cariño, hay que tratarlos con amabilidad, hay que ser un poco tolerantes, hay que tener un carácter seguro para poder tratarlos, no es carácter fuerte, hay que tener un carácter seguro, un temperamento seguro de uno mismo para poder atender, ¿no? Entonces vamos tomando ciertos detalles de cómo yo debo realizar. Ahora existe algunos factores que determinan la conducta del niño en la consulta. ¿No? Ya hemos visto las edades que tienen los niños, ¿no? Cómo son y cómo reaccionan y cómo nosotros podemos abordar y utilizar ese comportamiento o esas características que tiene el niño. Pero hay algunos factores que determinan también la conducta del niño en la consulta, especialmente las primeras citas del paciente o la primera vez que está asistiendo. Puede ser que haya ido a otro consultorio y esté yendo ahora a otro. Entonces, ¿cómo vayamos a hacer el cambio? ¿Cómo vayamos a abordar la respuesta que vayamos a tener? ¿No? Por ejemplo, dentro de estos tenemos el tema del profesional, ¿no? ¿Cómo es el profesional para poder ser atendido? ¿No? Profesional. Tiene que ser seguro, habíamos mencionado. Tiene que tener bastante conocimientos, bastante empatía con los niños. De las experiencias previas. Entonces, es muy importante averiguar cómo ha sido su atención anterior. Preguntarle a la mamá, preguntarle al papá. A veces la mamá o el papá no quiere decirnos cómo se ha comportado en el anterior consultorio por el miedo de que tal vez este dentista no quiera atenderle. Pero igual hay que preguntarle, hay que tratar de decirle a la mamá, no importa si el niño se ha comportado de alguna manera, lo que yo quiero saber es cómo para no repetir lo mismo, hablar con el niño. Un momento bien importante es el tema de la separación de los padres, el tema del apego, es muy importante, ¿no? ¿Cómo se separan? ¿Cómo se separa el niño? Nosotros debemos verlos y cómo se separan. Hay pacientes que suben solos al sillón, hay pacientes que se esconden detrás del papá o de la mamá, hay algunos que no sueltan la mano por el temor, por el miedo, por la ansiedad que ellos tienen, ¿no? Mucho tiene que ver el coeficiente, la edad, el sexo y la cultura del niño eh, para poder para poderle prestar la atención odontológica que nosotros realicemos. La duración y la hora de la visita, ¿no? ¿En qué momentos? ¿Cuánto tiempo debe ser atendido? Obviamente un tiempo muy corto, lo necesario, sin tratar de exagerar, por no tratar de tener más citas con el paciente, tratar de realizar los 4, 3 tratamientos en una sola sesión, ¿no? Es preferible dar tiempos cortos y seguros para el niño, ¿no? Entonces, son que tienen que ver. Y todo esto, uno de los factores que interviene es mucho el tema de los papás, ¿no? El papá es sumamente importante si van a estar o no van a estar en el consultorio, ¿no? Entonces, los padres en el consultorio ahí los necesitamos, no los necesitamos, deben estar, no deben estar, ¿no? Obviamente, pacientes generalmente nos recomiendan hasta los 3, 4 años, sí tienen que estar en el consultorio, ¿no? Es necesario que estén. Pacientes desde los 5, 6 años, en teoría deberían estar un poco lejos, ¿no? Hay que tener un poco cuidado siempre con esa parte legal de cómo es si nosotros vamos a estar con un asistente, vamos a estar con una persona, pero lo ideal es que los padres, si van a estar, si los padres se quedan en el consultorio, los papás no deben hacer gestos, no le deben hacer gestos o pararse delante del niño y empezarle a hacer muecas, ponerle caras.
a veces de aprobación o de desaprobación, no debe realizar. El niño con tal que sepa que el niño, que el papá o la mamá o los dos en el consultorio es suficiente, ¿no? Eh, no deben hablarles, ¿no? No deben decirles, ya, hazte curar, abrí la boca, te voy a dar premio. Pues no deberían decir nada, ¿no? Tampoco deberían tocarlos, ¿no? Hay algunos pacientes que a veces los tocan y los agarran y les apretan fuerte, los bajan la mano de golpe, ¿no? Entonces se asocia ya con temor, con miedo, con rechazo a la consulta. Los papás no deberían expresar sus miedos personales, ¿no? No, te va a doler, a tu hermana le ha dolido. Entonces, no expresar miedos, ¿no? Solamente no hablar. No debemos, papá no debe amenazar con la odontología, ¿no? Decir, doctor, pínchela, se ha portado mal. Si se mueve, pínchele, ¿no? Debemos educar al papá también. Si vamos a dejar al papá también debemos educar y debemos darle las recomendaciones que también van a hacer. Debemos decirle que el papá no debería sobornar, ni antes, ni durante, ni después. No antes de venir te lo voy a comprar y vienen a agarrar un juguete. O vienen cuando les están realizando, ya hazte curar que te lo voy a comprar un helado. O después ya bien te has hecho curar, te lo voy a comprar esto. Ni antes, ni durante, ni después debe chantajear el papá, ¿no? Obviamente tampoco ridicularizar. ¿Cómo no te vas a dejar curar? El niño que ha salido se ha dejado curar. El niño que está a tu lado se ha dejado curar. Tu primo se ha hecho curar. No ridicularizar. ¿No? No prometer, eso también es muy importante, no prometer qué es lo que va a realizar el odontólogo, ¿no? A veces, no, el doctor no te va a hacer, no te va a pinchar o no te va a curar ese diente o no te va a sacar ese diente. Si sabemos que por eso está viniendo, entonces que no prometa cosas que el odontólogo debe hacer. Es muy importante por eso. Si bien nosotros atendemos un motivo de consulta, cuando se hace tratamientos integrales, nosotros debemos poner los tratamientos que sean necesarios y requeridos por él, ¿no? Entonces, esta educación que debemos, todos estos límites o recomendaciones que se hacen a los padres, obviamente tenemos que hacerlas con recomendación y de preferencia antes de empezar a hacer el tratamiento. No interrumpir el tratamiento cuando ya esté con anestesia o ya hayamos preparado la cavidad y recién tratar de indicar al paciente. Al niño se lo separa un momento de los papás, se le puede separar y al papá es el que se le habla, o a la mamá, o a los dos, o a la persona con el que venga, y se le dice, esto es lo que usted no tiene que realizar, esto es lo que usted tiene que realizar, ¿no? Un aspecto muy importante en el tema de si los padres van a estar o no van a estar la consulta. Ahora también existe algunos, tomarlos como tips, ¿no? Hay algunos aspectos más temidos, de más miedo, si vale el término, en la consulta, que hay que tenerlo muy en cuenta. Los niños generalmente tienen problemas o se les genera ansiedad, miedo, temor, en cuanto a nosotros hablamos de estos 6 aspectos, ¿no? Por ejemplo, el principio sería la separación de los padres, ¿no? La separación de los padres es sumamente importante. ¿Cómo se separan los padres? Eh, Entra el niño al consultorio y ver qué es lo que realiza, ¿no? Lo ideal es que el niño, hay que enseñar al niño a que suba al sillón odontológico, ¿no? Que sea un logro de ellos, que sea algo común para ellos. No que el papá o el odontólogo agarre, lo lleve al niño y lo ponga sobre el sillón. Sumamente importante, ¿no? Esa parte inicial genera mucha ansiedad, mucho miedo, que debemos saber ver. La primera vez, con más calma, con mucho más tiempo. A veces en algunos pacientes, solo el hecho de que el niño acepte el sillón ya es un logro, ya es un tratamiento, ¿no? Entonces vamos a ir educando al niño juntamente con el tema de sentarse al sillón. Como les había dicho, ellos lo tienen al sillón, lo ven de otra manera, ¿no? ¿Cómo se aproxima el dentista? ¿No? Hay algunos que ya van con su barbijo, todo bueno, este tema de bioseguridad nos ha hecho nos ha vuelto un poco fríos en esa parte, pero el niño, si el odontólogo va con un de blanco, va con su gorra blanca, con unos lentes de protección y un barbijo blanco hasta aquí, y de pronto se aproxima, obviamente el niño va a tener ansiedad, no sabe quién es. Entonces, por eso es bien importante que antes lo vea el niño al odontólogo, al dentista,
tal vez sin gorra, tal vez sin barbijo, en un momento con distancia para que los reconozca, para que vea sus emociones también del odontólogo, que conozca que hay confianza en él y cómo se va a ir aproximando en el sillón, hablándole, saludándole, extendiéndole la mano. Hay diferentes formas en las que el niño se puede poder aproximar al odontólogo. Otro tema es el tema de la inyección, ¿no? Cuando ya se ve el tema de la aguja, ya los niños ya ponen su boca ciega, cambian totalmente de actitud. Entonces, debemos tomar muy en cuenta el tema de la inyección, que las agujas no estén a la vista, que el vocabulario del odontólogo, del auxiliar, que no tenga nada que ver con aguja, con pinchazo, con jeringa, con inyección, ¿no? Un tema muy importante. El tema de la extracción que en algunos va tocado, eso se menciona en algunas teorías donde mencionan que los niños poco les afecta el tema de pérdidas que ellos vayan a tener. Si un juguete se les pierde, si algo de ellos se les pierde, algo que ellos quieren, eh, se ponen muy tristes, se les queda muy marcado esa parte, lloran, por saber los papás se preocupan porque no se les pierda nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros le agarramos y le decimos, te vas a extraer un diente, le sacamos un diente, le estamos diciendo que él ha perdido algo, ¿no? Entonces, ahí van asociando a que ya no quieren hacerse sacar. A veces no es el tema que el odontólogo le ha lastimado, le ha hecho doler, o ha sido una mala maniobra, simplemente el hecho de que ha perdido algo el niño. Entonces, el tema de la extracción hay que tratarlo con mucho cuidado también si cuando nosotros vayamos a hacerles. No es solo simplemente como una persona adulta, agarrar anestesia, mover, reaccionar y listo, ¿no? Entonces, va involucrado muchas cosas, el tema de la aguja, de la inyección, el tema de la sangre, ver la sangre o sentir la sangre, sumamente importantes. Cuando nosotros vayamos a hablar de extracción de piezas dentarias, tenemos que tener mucho cuidado. Y obviamente la última parte es la final del tratamiento. Tal vez sería lo último que tal vez nos imaginaríamos, ¿no? Pero cómo volver al papá, a la mamá, que el niño se baje del sillón corriendo y le vaya a abrazar al papá, a la mamá, y el papá, a la mamá le digan, te lo voy a comprar esto, tratando de elogiar tal vez de una manera muy exagerada, hace que las acciones sean un poco difíciles en las siguientes. Así, tenemos que educar al padre y decirle, está bien, ha sido un logro, hay que felicitarlo, muy bien, te has hecho tratar, la siguiente tienes que hacerte tratar de la misma manera o mejor. Pero hasta ahí, ¿no? Porque si no va a ser algo negativo, siempre va a ser algo negativo el tratamiento odontológico. Entonces tenemos que tener un, un adecuado manejo sobre el regreso a los padres, ¿no? Cuando ya vamos hablando, hemos visto bastantes de estos puntos, podemos decir que hay aceptación en algunos de los tratamientos, ¿no? Ya podemos ver que la forma de que el niño va desarrollándose, va creciendo, entonces va atravesando diferentes periodos, ¿no? Entonces ya conocemos las características que tiene también el niño y cómo poder usarlos, ¿no? Los aspectos más temidos, algunas consideraciones que nosotros también debemos tener como odontólogos al tratar niños, también ya lo conocemos. Ahora existen tres clasificaciones que han surgido, ¿no? Que es importante, que me imagino que ya lo han tocado, pero solo para recordarlo. Estos autores, Dwight, Frankl, han clasificado, han dado ciertas clasificaciones de cómo tratar de incluirlos en ciertos grupos a los niños, ¿no? Niño cooperativo, por ejemplo, este autor cooperativo, potencialmente colaborador, ausencia de habilidad de cooperator. Frankl menciona definitivamente positivo, negativo, definitivamente negativo, aceptación positiva, pero eso más que todo nos sirve para poder identificar al niño, ¿no? Y, y cómo va surgiendo su evolución como paciente integral. Puede ser que el niño sea totalmente cooperativo, ¿no? Puede ser definitivamente positivo, una aceptación positiva. Pero esto no quiere decir que todos los días venga con esta acción, ¿no? Los niños tienen diferentes, como habíamos dicho, capacidades de sentir o cambiar de humor bastante rápido. Si bien el niño es cooperativo, nosotros en una sesión
o atenderlo de una manera negativa, sin tomar en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, yo lo puedo volver con una ausencia de habilidad de cooperar. No vean que ya lo he clasificado, mi niño la primera vez que le echo, se ha hecho hacer de todo, es definitivamente positivo, seguro. Pero eso no quiere decir que todas las sesiones van a realizar. Puede ser que con una exodoncia, con una exodoncia de un molar, pueden ser que hayan tenido una respuesta definitivamente positiva. Pero si yo no cuido todo lo anterior que yo había visto, no tengo en consideración todo lo que yo había visto hasta ahora, con una simple profilaxis o con una simple preparación tal vez de alguna pieza dentaria, puedo hacer que mi respuesta o mi paciente sea negativa. Entonces, no olvidemos todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto, todo lo que han aprendido durante el año pasado y este año y poder entenderlo y aplicarlo cada vez, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, porque al final de cuentas, el niño nos ve así, ¿no? eh, Mirándonos así, con ese temor, con esa ansiedad, a veces vestidos de blanco, a veces solo con el barbijo, sin poder vernos. Traten de verse a ustedes qué gestos realizan con los ojos. Algunos mencionan los ojos son la ventana del alma, ¿no? Como nosotros, el niño nos ve porque no estamos con la gorra, estamos con el barbijo y lo único que ven son nuestros ojos. Entonces, la comunicación también tiene que partir aparte de los ojos, ¿no? Entonces, no olvidemos todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora, ¿no? ¿Y para qué llegamos, digamos, a esta parte tan importante después de haber visto todo esto? Es el tema del manejo de conducta, ¿no? Y ya tengo que tomar todos estos recaudos, ¿no? Carlos, todo esto es bastante amplio, ¿no? Pero hay que entenderlo, especialmente aquellos cuando ustedes se vayan a dedicar, si es que les gusta el tema de la odontopediatría, se van a ir dedicando mucho más, van a ir ampliando sus conocimientos en todo lo que habíamos visto anteriormente. Pero todo eso nos tiene que servir ¿para qué? Para poder tener un tipo de conducta. Nosotros, y en base a las actitudes que nosotros, en base a cómo yo me estoy comportando, también tratar de realizar un manejo de conducta. No, el manejo de conducta no se da por magia, porque yo quiera realizarlo, ¿no? Tiene que ver con los conocimientos que yo he tratado o he adquirido durante mucho tiempo, ¿no? Para poder yo realizar un manejo de conducta, se basan primero debería tener estos cinco primeros conceptos básicos de manejo de conducta, ¿no? El primero me dice que debería tener yo un acercamiento positivo. O sea, cómo acercarse, les recuerdo que es un momento lo habíamos dicho, cómo acercarme, cómo yo ver a un paciente, cómo yo tratar de relacionarme con un paciente. Ese acercamiento positivo va más allá de simplemente que el niño ya esté en el sillón y yo acercarme al sillón, ¿no? Cuando viene un paciente y ya sé que voy a atender a un niño, si bien obviamente tengo que prestar toda mi atención al papá o a la mamá, lo primero es ver al niño, ¿no? Hacerle a él la parte primordial de ese triángulo odontológico, darle la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Saludarle de una manera, antes de que entre incluso al consultorio, al inicio, en el recibidor, en la sala de espera, en la misma puerta, hacerle dueño o ponerle en ese triángulo, en el vértice de ese triángulo, que él sea el importante, ¿no? No el dueño de la situación, sino que todos estemos conduciéndonos para un buen tratamiento odontológico. Obviamente para eso yo tengo que tener una buena comunicación, ¿no? El segundo aspecto será buena comunicación con el niño, ¿no? Entonces, si yo lo he ignorado al niño desde que ha ingresado, solo le he hablado al papá, a la mamá, y al niño ni siquiera le he saludado, y al final lo quiero saludar, el niño ya se ha dado cuenta. Entonces, la comunicación va desde el principio, desde que yo lo veo al niño, y cómo voy comunicándome. ¿Qué es lo que me interesa? ¿No? ¿Qué es lo que me interesa de él? Hablarle, preguntarle cómo estás, qué sientes, qué ha hecho en el día, preguntarle, ¿no? Obviamente, para el manejo de conducta tengo que tener un ambiente relajado y cómodo, ¿no? Darle las comodidades. Un ambiente relajado, los colores, el espacio, el tamaño, el instrumental, tiene que ser un ambiente para que él esté relajado. Y obviamente cómodo, ¿no?
para que yo pueda realizar mi atención odontológica. Y para esto, uno de los que también me ayuda para un manejo de conducta adecuado, aunque tal vez no va muy relacionado con la parte conductual, es la organización de la consulta. ¿No? No tiene mucho que ver con lo conductual, así en teoría, pero me da facilidades de cómo yo voy a tratar al niño. Si mi niño viene, no sé, por una pulpectomía en una en un incisivo central, en una pieza 5-1, por decirles. Yo ya sé que está viniendo por una endodoncia. Lo hago sentar, hemos hecho todo el paso secuencial, lo hemos tratado, se ha subido en el sillón, ya le he puesto, he hecho anestesia, he hecho control del dolor, le he puesto aislado absoluto, he desobturado, he preparado eliminado mi lesión cariosa, he abierto, he llegado hasta el conducto y recién en ese momento me he dado cuenta que necesito limas. Entonces yo ya estoy desorganizado, ¿no? Porque ya lo estoy perdiendo al niño. En vez de ese momento de estar toda mi atención ponerle al niño, y ahora yo estoy prestando mi atención en dónde están mis limas. Entonces pierdo, me desenchufo un momento. Y si más aún todavía sigo buscando mis limas de segunda serie porque eso no he encontrado, pierdo aún más tiempo. Entonces, la organización de la consulta también es ver en qué momento voy a recibir al niño. Si hay dos, tres niños, cómo los estoy atendiendo, también tiene mucho que ver en el momento de la consulta, qué es lo que va a realizar. Generalmente, en muchos de los casos, ya en pacientes que están viniendo por primera vez o recién estoy tratando de atenderlos, se trata más de relacionarse con ellos a la consulta. Si yo he decidido que voy a atender a este niño 30 minutos, las primeras sesiones atenderé pues 20 minutos solo para que el niño se acostumbre al sillón, para que haga ciertas instrucciones y 10 minutos solamente de tratamiento. Entonces, cómo yo me organicé tiene mucho que ver con la consulta. Y obviamente para el manejo de conducta, si yo quiero manejar a un niño, quiero tratar a un niño, lo que yo tengo que tener también es una actitud profesional segura, empatía con los niños, ¿no? Hay algunas personas que no las tienen, ¿no? Hay muchos dentistas y ustedes seguramente tal vez lo han visto y mencionan, ¿no? Aquí no se atienden niños, ¿no? Porque no son difíciles de tratar, sino solo se necesita un poco de paciencia y empatía con los niños, ¿no? Para poder atender, ¿no? Entonces, el poder atender niños implica otra característica que debería tener el profesional, ¿no? Generalmente es la empatía con un niño, poder entablar ese tema de conversación con un niño. Hay personas que hablan con personas adultas normal, pueden entablar una relación normal, pero cuando hablan con un niño a veces les hace muy, muy, muy difícil. Entonces, estos aspectos, estos aspectos son los conceptos básicos para el manejo de conducta. Antes de querer yo modificar, manejar conductualmente a un niño, debo tener esto primero, ¿no? Para poder realizar. Ahora, cuando nosotros hablamos de manejo de conducta, existen tres tipos de manejo de conducta, tres tipos de técnicas que las vamos a clasificar, ¿no? Son estos tres tipos. Primero, una es la técnica de comunicación, ¿no? Técnica de comunicación, las técnicas de modificación de conducta y las técnicas de limitación o técnicas prohibitivas, ¿no? Tienes sus técnicas de limitación o técnicas prohibitivas, ¿no? Técnicas de comunicación, técnicas de modificación de conducta, técnicas de limitación y técnicas prohibitivas. Cuando nosotros hablamos de las técnicas de comunicación, obviamente lo menciona, ¿no? Hay un receptor, hay alguien que habla, hay otro que escucha y hay una comunicación entre ellos. Por eso es comunicación, es el hablar, es realizar. Y dentro de este tipo de de comunicación están estas técnicas, ¿no? Las instrucciones, el lenguaje pediátrico, la distracción, la ludoterapia, el control de voz, las técnicas no verbales y el decir, mostrar, hacer, el DMH, que es muy conocido por nosotros, ¿no? Que tal vez solo nos asociamos. ¿Qué técnicas de comunicación conoces? Decir, mostrar, hacer. Pero no se olviden que tenemos estas otras. Instrucciones, lenguaje pediátrico, distracción, ludoterapia, control de voz, técnicas no verbales y decir, mostrar, hacer. Cuando nosotros hablamos de técnicas de comunicación, ¿no? Técnicas de comunicación,
ahí es donde menciona, ¿no? Hay un emisor, hay alguien que da la información, el mensaje, y hay alguien que los recibe, ese es el receptor. Eso es comunicación, es intercambio de ideas, opiniones e información, dependiendo de la edad, cómo nos va a responder para ver qué respuestas nos va a dar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de comunicación, hay un remitente, lo que habíamos visto, alguien que menciona, que generalmente es el odontólogo. El mensaje es que puede ser una expresión facial, un lenguaje corporal. El contexto también hay que tenerlo, cómo está siendo enviado, a manera de firme, a manera de elogio, hay diferentes formas. Y obviamente la otra parte es el receptor, cómo se va relacionando esto. Cuando nosotros hablamos de instrucciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de instrucciones, ahí vienen las explicaciones que nosotros damos de manera ordenada y clara a los procedimientos, ¿no? Unas explicaciones ordenadas y claras que se dan en los procedimientos. La descontextualización que nosotros debemos realizar, ¿no? No ser tan, como lo mencionaba en esa técnica del cepillado, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros traducir esas palabras que nos enseñan a nosotros los profesionales, a los estudiantes en este caso, de cómo cepillarse y traducirlas a un niño de 4 o 5 años para que se pueda entender, ¿no? Cuando hablamos de instrucciones, también tenemos que hablar o tenemos que entender que también se tiene que escuchar las dudas, ¿no? Y obviamente reforzarlas, esas dudas adecuadamente, ¿no? Que también debemos realizar, hay que reforzar la confianza del niño y darle seguridad, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso. Luego, cuando hablamos nosotros de la otra técnica, es el lenguaje pediátrico. Cuando hablamos del lenguaje pediátrico, es la capacidad de que el niño nos pueda entender, ¿no? El niño nos tiene que tener la capacidad de entender a nosotros. Sustituir por expresiones moderadas o conocidas, ¿no? O sea, algo que el niño nos pueda entender a nosotros. Tenemos que hablar a su nivel, ¿no? No hablar como si fuera que estamos hablando con una persona adulta, ¿no? Al nivel de aprendizaje que ellos tienen, ¿no? Eh, hay que, no hay que prepararlos excesivamente, ¿no? Tratar de hablarlos, este es una resina fotopolimerizable, que su función va a ser restaurarte la pieza, ¿no? De tratarle de no prepararlo excesivamente y perder el concepto de poder atender, que es lo importante, ¿no? Eh, Generalmente cuando nosotros hablamos del lenguaje pediátrico, una forma de elogio es decirle que es mayor de lo que es, ¿no? Ah, es un niño de 6 años, ¿no? Pero pareces de 9, pareces de 10 años, porque tú me estás entendiendo bien, ¿no? Es un lenguaje pediátrico, también nos sirve, ¿no? Eh, en el lenguaje pediátrico es también hablarle de temas que le distraigan. Obviamente, en las primeras etapas, no sé, puede decir que les haya visto lo que está de moda, ¿no? Ahora lo que es Mario Bros. Entonces, ustedes pueden inventar o contar una historia sobre esa película, sobre ese cuento, sobre ese personaje. Entonces, eso es un lenguaje pediátrico, no es hablar como niño, sino es hablar de lo que les interesa a los niños, ¿no? Entonces, nos sirve mucho. Obviamente, el lenguaje pediátrico también es usar un tono de voz bajo, calmado, pronunciado despacio, pero claramente. ¿Para qué? Para que el niño nos escuche y nos entienda. Porque si nosotros hablamos fuerte, él va a querer meter bulla. Mientras si nosotros hablamos pronunciando con una voz baja pero clara, el niño automáticamente trata de entendernos y escucharnos. Pero para eso debemos hablar de cosas que le interesen. Por eso es lenguaje pediátrico. La otra técnica es la distracción. Cuando nosotros hablamos de distracción, se utiliza esta técnica cuando nosotros queremos desviar la atención del niño, ¿no? Desviamos la atención del niño. Para eso, nosotros debemos que realizar, por ejemplo, preguntas de interés para él, ¿no? Si al niño le gusta, no sé, que está jugando Messi, entonces hablar en qué equipo juega, o sea, cosas que le vayan a interesar, ¿no? Son preguntas para desviar la atención de los niños, preguntas de interés.
A ellos les interesa responder, porque si nosotros le preguntamos cosas que no le interesen, no va a haber comunicación, no va a haber manejo de. Para esto podemos hacer tema de magia, cuentos, canciones, ¿no? Entonces, yo le puedo cantar una canción o le puedo realizar, o alguien puede estar ayudándome con el tema de alguna magia o distraerle con algún globo, o distraerle con algún guante, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Otra técnica es el tema de la ludoterapia, ¿no? La ludoterapia es jugar, es educar jugando, ¿no? Donde nosotros podemos realizar juego para la educación, ¿no? Estas técnicas no quiere decir que sean aplicadas exactamente en el momento de la atención odontológica. Yo puedo hacerlos como ven acá, en el tema de antes de jugar, de hacerle sentar en el señor de realizar el tratamiento odontológico propiamente dicho, realizar preguntas sobre higiene. La estoy jugando con títeres, estoy enseñando sobre las piezas dentarias, sobre la importancia, sobre el cepillado, pero es antes de realizar el tratamiento. Puede ser también durante o después con aparatos ahora o con dispositivos electrónicos, los celulares, ¿no? Juegos que hay específicamente sobre el cuidado de los dientes, ¿no? Entonces, ludoterapia, educar jugando. Eh, Esto generalmente es para tratar de romper la ansiedad del miedo que tiene el niño, ¿no? Hacer perder esa seriedad de la situación odontológica que algunos niños la sienten, ¿no? Generalmente en estos casos, el profesional, el odontólogo, es el que guía o inicia el juego, ¿no? Si yo voy a jugar uno de estos, yo tengo que ser el que inicio o el que va a guiar el juego que yo voy a realizar, ¿no? Obviamente tienen que ser juegos acorde a su edad. Un niño tal vez con marionetas, no le voy a dar a un niño de 12 años, ¿no? Se puede ser que se aburra, tiene que ser juegos acorde, obviamente, a la edad. Control de voz, una otra técnica de comunicación. Esta generalmente se utiliza para restablecer la comunicación perdida. Sea cualquiera de las razones, yo estaba atendiendo al niño, me estaba contando y justo me ha entrado una llamada a mi celular, yo me he distraído y ya no le he prestado atención al niño, he perdido esa comunicación con el niño. Y el niño un poco se ha molestado, o se ha alejado de la situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restablecer mi comunicación, ¿no? Entonces, para eso hago control de voz. O simplemente el niño no quiere aceptar el tratamiento y se ponga de otro carácter. Entonces, me responda de manera diferente. Tengo que restablecer la comunicación, ¿no? Puede ser, como se ha dicho, cuando las respuestas o las conductas sean inapropiadas o cuando estén de preferencia comenzando estas actitudes inapropiadas por parte del niño, ¿no? Puede ser, primero, puedo empezar con una expresión facial, ¿no? Pero tengo que hacer un control de voz. Tengo que modificar mi tono de voz. Hacerlo más bajo, puede ser que esté metiendo bulla y yo le hablo más bajo, más lento, más bajito para que él se tenga que callar o dejar de emitir ese ruido que está generando. O si está comportando inapropiadamente, cambiar mi tono de voz, ¿no? Pero una de las características más importantes que se tiene en este control de voz es que una vez que yo haya vuelto a tener esa comunicación, que el paciente me esté colaborando, tengo que agradecerle al paciente, tengo que elogiarlo al paciente por el restablecimiento de esa comunicación, el que me permita realizar la atención odontológica. En las técnicas no verbales, ¿no? Dentro de las técnicas de comunicación, es la posición espacial que el profesional, ¿no? ¿Dónde? Ya no hablo, ¿no? A veces ya no es necesario hablar, pero también puede ser dónde yo me coloque, cómo me estoy colocando sobre mi paciente, en qué posición me estoy colocando, cómo me estoy situando posturalmente, cuál es mi postura y dónde están ubicadas mis manos, ¿no? ¿Cómo me ve el niño? ¿Puede estar frente a mí? ¿Dónde coloco mis manos para darle tranquilidad? Son expresiones o técnicas no verbales, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas no verbales cuando empieza el tratamiento, ¿no? Cuando el niño se sienta y se apoya la espalda y le tienes que decir, ¿no? Primero, ¿sabes qué? Te vas a echar, te vas a asustar. A veces están tan ansiosos que yo, sin decirle nada, piso o aprieto el botón y el sillón se va hacia atrás. Y el niño ahí
ya hay una expresión de salto porque se estaba yendo hacia atrás, se asusta. Pero si yo le informo, trata de cuidarse. Pero si yo pongo mi mano sobre el hombro del paciente y le digo, ¿sabes qué te vas a echar? Y yo le estoy dando seguridad. Es una técnica no verbal. Ese miedo, esa ansiedad que el niño tiene, la estoy modificando. Estoy dándole mi seguridad, ¿no? Para eso es muy importante la técnica no verbal, lo que les había dicho. Nosotros estamos acá con el gorro, estamos con el barbijo, entonces lo que tenemos que hacer es contacto visual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar con el niño viéndoles los ojitos que están realizando, ¿no? Tenemos que realizar, ¿no? Para mantener esa comunicación. Entonces esas son técnicas no verbales. Y la última, la que habíamos dicho que es la más conocida, es la decir, mostrar, hacer, ¿no? Donde nosotros generalmente les damos, ¿no? Eh, es el principio básico de todo manejo, ¿no? Decimos qué es lo que le vamos a realizar, tratando de descontextualizar todos los conceptos que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, el mostrar qué es lo que le vamos a realizar, le explicamos qué es lo que podemos realizar, con qué le vamos a realizar. Hay ciertos aditamentos para tratar de cubrir algunas cosas, para que sienta empatía con ellos y obviamente hacer. Es decir, mostrar hacer es obviamente conlleva a veces en qué edades les voy a realizar. Pacientes de 4 o 5 años se ven hecho que el por qué, cómo, por qué. Pacientes 3 4 años quieren imitar todo lo que yo realizo. Entonces tengo que tener mucho cuidado o preparar un juego de material para poder darle al niño y que ellos puedan realizar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esa situación, ¿no? ¿Qué más? Eso sería en cuanto a las técnicas de comunicación. Muy importantes, ¿no? No se olviden que estas técnicas no es que yo voy a escoger instrucciones y con esa voy a terminar todo mi tratamiento odontológico. No, yo voy a escoger lenguaje pediátrico y lenguaje pediátrico es para el momento de la atención odontológica, donde el paciente, yo estoy con la fresa en la pieza de alta y la pieza de alta ya está en mi mano y estoy a punto de hacer la preparación. No, estas técnicas pueden ser utilizadas en cualquier momento, antes, durante y después del tratamiento propiamente dicho, y pueden ser intercambiados. Puede ser que en un momento yo estoy usando la ludoterapia, pero estoy haciendo con lenguaje pediátrico, pero tengo que hacer técnicas no verbales, pero para eso puedo empezar con decir, mostrar, hacer, ¿no? Entonces, pueden ir variando, puedo ir a este lado, puedo ir al otro lado, utilizando cualquier técnica de comunicación, ¿no? Entonces, me sirve mucho para eso. Ahora vamos a pasar a las segundas técnicas que habíamos visto, que son las técnicas de modificación de la conducta, ¿no? En cuanto nosotros hablamos en las técnicas de modificación de conducta, eh, tenemos ahí, el objetivo principal es un aprendizaje social que se debe realizar. Es cómo el niño debería comportarse, cómo la mayor parte de los niños deberían comportarse durante el tratamiento. Para eso lo que nosotros necesitamos es obviamente, cambiar el comportamiento del niño, el comportamiento que el niño tiene, ¿no? Alguna actitud que tenga el niño que no nos permita realizar el tratamiento, debemos cambiar. Ese es el objetivo, ¿no? Para esto, para hacer la técnica de modificación de conducta, de estas técnicas de modificación de conducta, primero obviamente yo tengo que ver relacionándome con el paciente. No a la primera se va a haber modificación de conducta, ¿no? Eh, para eso ya debe haber unas 2, 3, 4 citas previas donde me he relacionado con el paciente, él me conoce, yo lo conozco, hay confianza, hay empatía para poder hacer esta modificación de conducta. Entonces, para esto yo necesito tiempo y paciencia, ¿no? Yo voy a lograr modificación de conducta, se puede lograr modificación de conducta, pero con tiempo y paciencia. Dentro de las técnicas de modificación de conducta tenemos estas, ¿no? Visitas previas, la visita introductoria, la imitación, la desensibilización, perdón, el refuerzo, la confusión y la sugestión, ¿no? Entonces, las técnicas de comunicación son otras y las técnicas de modificación es para tiempo, me decía, ¿no? Y son estas, tienen que ver mucho.
tiene mucho que ver con esto. Cuando nosotros hablamos de visitas previas, como les había mencionado hace unos momentos, y todo va relacionado. Primero el lugar, ¿no? El medio ambiente, un ambiente cómodo y relajado. Yo necesito algo para que los niños vayan a estar, ¿no? Ustedes pueden preparar en sus consultorios o tener en la clínica o en el lugar donde trabajen, puedan trabajar un ambiente donde pueda haber un área de esparcimiento, un área de juego para los niños, dependiendo obviamente de la edad, ¿no? Pacientes de 3, 4 años van a querer venir aquí, un paciente de 10, 11 años no va a querer llegar a este ambiente de acá. Entonces, mi paciente de 10, 11 años no va a querer venir acá. Pacientes de 3, 4, 5 años van a querer jugar, van a querer leer, van a querer agarrar los juguetes, van a querer agarrar los peluches, incluso se lo van a querer llevar. Entonces, tengo que acondicionar, ¿no? Puede ser que también mi propio consultorio, mi propio sillón esté acondicionado para esta situación, donde el sillón tenga una forma característica para la atención del niño, tenga eh, mobiliario o algunos accesorios para que me puedan distraer al niño. ¿Qué se hace generalmente cuando se habla de visitas previas? Que el niño solo viene a consulta a hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué te llamas? A veces solo se queda en el área de juego y no sube. Ya luego, posteriormente, se puede llegar a subir, solo se hablará con él en la segunda, tercera, cuarta cita, tal vez se pueda llegar a colocar el espejo bucal, después decir una sonda y después en la séptima, sexta o quinta o tal vez más, es decir, se pueda colocar una fresa de diamante y empezar a tratar de preparar alguna cavidad, ¿no? Entonces tiene que mucho que ver con el motivo de consulta y qué tipo de paciente sea, ¿no? Entonces se puede, o sea, habíamos dicho que hay algunas clasificaciones, ¿no? Paciente no colaborador. Entonces, ese no colaborador tenemos que volverlo a colaborador. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con esta modificación de conducta para que mi paciente pueda realizar, ¿no? Visitas introductorias. El niño o la niña se sienta solo para poder cepillar al muñeco, ¿no? Instrucciones. Y no se les realiza más nada, ¿no? Esas son las visitas previas. Luego tenemos las visitas introductorias, ¿no? En las visitas introductorias ahí hay una diferencia. En las visitas previas solo es para conocerlo al niño, para hablar con él. En las visitas introductorias, si bien yo puedo colocar un espejo bucal, puedo colocar una sonda, generalmente que se utiliza en pacientes pequeños, tengo que darle seguridad al niño, podré hablar con él, podré reír con él, pero en pacientes de 2, 3, hasta casi 4 años, a veces es sentarlo en el regazo de la mamá y poderles ver, darles esa confianza. No vamos a realizar ningún tipo de atención propiamente dicha, ¿no? No vamos a preparar la pieza, no vamos a utilizar piezas de alta, no vamos a utilizar cuchareta de dentina, pero la visita previa hace que yo pueda, que acepte que yo tengo un uniforme, acepte que yo utilizo guantes, acepte que yo voy a utilizar gorro, acepte que voy a utilizar barbijos y pueda realizar, ¿no? Entonces, son visitas introductorias. Otra técnica de modificación de conducta es la imitación, perdón. Cuando nosotros hablamos de imitación, cuando nosotros hablamos de imitación, obviamente, es lo que quiere decir es imitar. Puede ser de dos maneras que las podamos realizar, ¿no? Puede ser que un niño pequeño sea el que quiera hacer que vea cómo es la atención odontológica para que él se pueda realizar, para que se vaya a hacer realizar. O al revés, puede ser que el niño que ya ha sido curado, que ya ha sido atendido, le explique en sus propias palabras y le dé confianza y hasta un poco de aprobación por parte del niño para que pueda realizarlo. Habíamos dicho en qué momento, a qué edad los niños buscan bastante aprobación. Entonces, en esos niños podemos utilizar el tema de la imitación. ¿Cómo ven? El niño es lo que ve que se les está realizando, pierde el miedo. O de lo contrario, este es el niño le está dando confianza al otro paciente para que le pueda realizar, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda aceptar el tratamiento que nosotros vayamos a necesitar. La desensibilización es otra técnica, casi básicamente es lo mismo, es decir, es mostrar, es lo que se le está haciendo y tratar de que el niño ya no vaya a sentir lo que tal vez antes sentía, ¿no? Percibir como un tema de miedo, perdón,
o ansiedad. El tema del refuerzo. Generalmente aquí lo que nosotros hablamos, estímulo-respuesta, lo que hemos mencionado en un principio, es el refuerzo positivo, ¿no? Tratar de no darles juguetes, tratar de no darles golosinas, o ni bien terminando. Lo ideal es que cuando ya haya terminado todo el tratamiento bucal, un tratamiento integral, podemos dar diploma al mejor paciente, tratar de elogiar con una medalla, con un premio, con un abrazo, pero con una foto, pero tratar de realizar, ¿no? Es un refuerzo, que en este caso debería ser realizado por el profesional, no por los papás, ¿no? Tratando de que no sea por los papás. Es un refuerzo positivo que se tiene que realizar. El tema de la modificación del manejo de conductas relacionado con la confusión, con el tiempo, es muy importante, es sacarlo del contexto en el que está por cierto tiempo, que generalmente son segundos, que no pasan a veces de los 10, 20 segundos, donde tú los puedes distraer de alguna manera, ¿no? Entonces estás justo en el momento de la eyección y el niño está no, 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 y entonces tú puedes hacer algún tipo de acción para poder distraerlo y lo confundes y en ese momento tienes que aprovechar, ¿no? El tiempo es un momento importante, ¿no? Es una técnica de modificación que en ese momento le puedes realizar, ¿no? Ahí está la confusión, el tiempo. Bueno, esas serían nuestras técnicas de modificación de conducta. Las últimas técnicas que vamos a tocar son las técnicas de limitación, ¿no? Técnicas de limitación o prohibitivas, como hemos dicho. En estas hay que tener bien en claro que no es un castigo, ¿no? Lo que se quiere es ganarse la atención del niño. Lo que queremos es, lo que se quiere en este caso, se quería es enseñarle la conducta apropiada, ¿no? Darle mayor seguridad mediante el contacto físico, porque es donde generalmente se le atendía. Otro de los aspectos importantes era protegerlo sobre las lesiones que tal vez él mismo se pueda causar y hacer el tratamiento más fácil para el niño, obviamente también para el profesional. Ese tipo de técnicas de limitación van desapareciendo, ¿no? Pero dentro de las técnicas de limitación tenemos los bloques de mordida, los abrebocas que conocemos, ¿no? Muy comunes. Eh, Generalmente se utilizan estos, que a algunos niños no les gusta, es cuestión de acostumbrarlos. Tenemos otros que son de mejor aceptación y más cómodos incluso para nosotros, porque en este sector nos limita el cierre de la boca y con este otro dispositivo separa la lengua hacia este lado, ¿no? Que si lo pueden, es muy buen material. Este es el que nos permite, los abrebocas, es una técnica de limitación, lo que es abrebocas en este caso, pero son muy fuertes, bastante agresivos, ¿no? Que podamos utilizarlo, ¿no? Otra técnica es la inmovilización por el equipo. Inmovilización por el equipo. En este tema, lo que se tiene que realizar, lo primero es cuando contamos con un personal auxiliar, es que el paciente o la persona que nos va a colaborar siempre esté en constante relación, o vaya a tener contacto físico con el niño o la niña, ¿no? Y estar muy pendiente, incluso está más pendiente que el mismo profesional de los movimientos que vayan a realizar la cabeza, las manos y los pies, las extremidades, ¿no? Si el niño ya está empezando a querer levantar, la persona auxiliar tiene que estar en contacto. No que el niño levante y se sienta a hacer ese movimiento, sino que esté la mano ahí y la persona auxiliar esté tocándole para que si esta persona quiere levantar la mano, ella lo ponga y pueda realizar, ¿no? Es una inmovilización del equipo que se puede realizar, ¿no? Hasta aquí, digamos, son técnicas que generalmente se utilizan, ¿no? El tema del abrebocas, la inmovilización por el equipo, hay que tener mucho cuidado por esto, pero ya se tiene que tener mucho cuidado con eso. Luego había la inmovilización por dispositivos, ¿no? La inmovilización por dispositivos donde se utilizaban el tema de mantas o de despeña de pañoletas grandes para poder limitar el tema de la movilización del niño, donde se podía realizar, o el tema de sujeción mediante chalecos, ¿no?
había tablas de sujeción antes para poderlas colocar, el tema de sujetarla a los miembros, incluso al sillón, el tema de los cinturones, el tema de los guantes, las sujeciones de los codos, ¿no? Este tema de limitaciones, bueno, pues ya prácticamente se ha descartado, no se deberían utilizar, ¿no? No deberíamos utilizar ese tipo de técnicas. Pues no hay fotos, no hay imágenes reales, son fotos que son de textos sumamente antiguos que no se deberían utilizar. La inmovilización por los padres. Esta inmovilización de los padres puede ser realizada hasta los 2 años, ¿no? De acuerdo al desarrollo motor que habíamos visto, puede ser desarrollada hasta los 2 años. Ya después el niño tiene la capacidad de poder aguantar tiempos cortos, habíamos mencionado. Entonces, no debería existir. Pacientes de 6, 7, 8, 9 años que vienen con la mamá o con el papá y nos dicen, háganle, yo le voy a agarrar, doctor, háganle nomás, pínchele nomás, doctorita, yo le voy a agarrar. No debemos entrar nosotros a ese juego, no deberíamos entrar a ese juego, a menos que sean casos realmente excepcionales, el tema de traumas, por decirles, donde sí yo necesite que el niño esté totalmente quieto y necesite el tema de colaboración, pero normalmente no. No, para eso habíamos visto los otros tipos de manejo de comunicación y modificación de la conducta, ¿no? Entonces, deberíamos realizar este tipo de acciones. No nos olvidemos que este tipo de técnicas son combinables, ¿no? Hasta aquí habíamos dicho, ¿no? Inmovilización por el equipo, bloques, yo puedo colocar un abrebocas, puedo usar mi ludoterapia, pero también puedo utilizar mi técnica de imitación. Entonces, puedo utilizar, no es solo utilizar una técnica, sino es utilizar diferentes técnicas y puede ser que al principio de la consulta esté diciendo decir, mostrar, hacer, pero en el tema del rato de la inyección haga, no sé, distracción. Entonces, puedo cambiar de diferentes técnicas en un mismo procedimiento. Es dependiendo cómo el niño se vaya comportando. Para eso que requiero conocer estas diferentes técnicas, tener comunicación con el niño y obviamente saber lo que yo voy a realizar y mi seguridad en lo que yo estoy realizando, ¿no? Básicamente serían esos. Eso es lo que nosotros deberíamos tocar muy en cuenta en cuanto hablamos de las técnicas de modificación de conducta y desarrollo psicológico, ¿no? Con eso llegaríamos hasta el fin. Un gusto haberlos visto, aunque sea por este medio, y nos será en otra oportunidad. Muchas gracias.